Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. A principios de septiembre, la Ciudad de México hervía bajo un calor seco que parecía pegarse a la piel y al asfalto. Fue en ese escenario que Alejandra caminaba sola por el Estadio Municipal de Atletismo, donde las gradas vacías parecían burlarse de ella. A sus 22 años, cargaba un historial de derrotas y críticas, principalmente por su altura, apenas 1,57, que muchos decían ser insuficiente para una corredora de élite. Los comentarios resonaban dentro de ella, pero no le impedían volver a la pista día tras día, incluso cuando sus zapatillas estaban gastadas y el cronómetro insistía en mostrar tiempos decepcionantes. Ella sabía que el campeonato continental sería la última oportunidad de demostrar su valía. Al mismo tiempo, se sentía aplastada por la duda. No sabía cómo costear el viaje y si valdría la pena seguir creyendo. Aún así, en ese silencio caliente, se prometió a sí misma no rendirse. Cecilia llegaba al mismo estadio más tarde, tras una jornada diaria que empezaba a las 5 de la mañana. Trabajaba a tiempo parcial en una panadería para pagar las cuentas y entrenaba sola por las tardes, con la energía que le quedaba después de pasar horas de pie sirviendo a clientes apurados. Sus entrenamientos se daban en condiciones precarias, pista agrietada, tacos de salida improvisados, sin entrenador que corrigiera sus errores o la orientara. A sus 24 años cargaba una determinación, silenciosa, pero vivía exhausta, como si cada paso fuera arrancado con esfuerzo de la tierra seca. Cuando oyó rumores sobre un posible equipo mexicano de relevos femenino para el Continental, sus ojos brillaron por primera vez en meses. Sabía que la selección oficial no la notaría, pero imaginaba formar un equipo independiente, algo hecho por cuenta propia, lejos de los ojos de la federación. Esa idea parecía descabellada, pero era la única que reavivaba su corazón cansado. Paola, por otro lado, tenía 26 años y venía de un silencio aún más denso. Había dado a luz 9 meses antes y desde entonces escuchaba que su cuerpo jamás volvería a ser el de antes. El embarazo inesperado interrumpió su carrera en su apogeo y cuando intentó volver a los entrenamientos, oyó risas disimuladas y consejos para seguir adelante y aceptar la nueva fase de la vida. Pero Paola se negaba a aceptar que la maternidad significara el fin de sus sueños. Corría empujando el carrito del bebé en el parque, aprovechando cada siesta de su hijo para acelerar, aunque el pecho le ardiera y las piernas le fallaran. Cuando encontró a Alejandra y Cecilia en un entrenamiento abierto, sintió que allí podía haber una chispa de algo más grande. Tal vez, juntas, pudieran intentar lo imposible, incluso si nadie creía. Paola sonrió. El sudor le corría por la cara y decidió que lucharía por esa oportunidad. Lupita fue la última en unirse al grupo, cargando consigo una fama ingrata, la de ser demasiado mayor para competir. A sus 31 años, era vista como un capítulo cerrado en el atletismo mexicano, alguien que ya había dado todo lo que podía y debería retirarse con dignidad. Trabajando como profesora de educación física en una escuela pública, aún entrenaba sola antes del amanecer, solo para sentir el viento en la cara y recordar quién era. Cuando oyó hablar de la idea de formar un equipo independiente para el Continental, se quedó en silencio por largos segundos. Parecía una locura, pero también una oportunidad de demostrar que aún había velocidad en sus piernas. Esa noche envió un mensaje corto a Alejandra: «Si va en serio, me apunto». Y así, entre 4 historias rotas, nació la posibilidad de un equipo que nadie estaba esperando. Los primeros entrenamientos del cuarteto fueron caóticos, casi cómicos. Sin técnico, sin patrocinio y sin cronogramas elaborados, tenían que compartir la pista con niños, ancianos e incluso perros que invadían el espacio. Cada una traía sus propios métodos, sus vicios de postura y sus fantasmas personales. Alejandra quería controlarlo todo. Cecilia solo corría hasta caer.
Paola intentaba equilibrar los horarios del bebé y Lupita corregía detalles técnicos entre suspiros. Aún así, había algo magnético allí. Cuando finalmente lograron completar una vuelta entera con el relevo del testigo funcionando, se miraron jadeando y se rieron como adolescentes descubriendo un secreto. En ese instante, nadie habló de medallas o victorias, solo hablaron de continuar. Era un comienzo frágil, pero real. Cada paso, cada zancada sincronizada parecía sanar un pedazo de las dudas que cargaban. Por primera vez, se sentían parte de algo más grande. Con el paso de los días, comenzaron a darse cuenta del tamaño de la montaña que tendrían que escalar. El campeonato continental estaba a menos de un mes, y la inscripción del equipo costaba más de lo que cualquiera de ellas tenía en la cuenta. Los uniformes exigidos por la organización tenían precios absurdos, y aún faltaban los pasajes, el hospedaje y la alimentación durante el evento. Alejandra pasó noches en vela intentando hacer cuentas, pero los números no cuadraban de ninguna manera. Fue Paola quien, en un impulso, sugirió lanzar una campaña de crowdfunding. La idea parecía ridícula al principio. ¿Quién donaría dinero para 4 corredoras desconocidas intentando competir contra potencias como EU y Canadá? Pero sin alternativas, decidieron intentarlo. Grabaron un video improvisado con sus celulares, cada una contando un poco de su historia. Lupita lloró de vergüenza al principio, pero terminó riendo diciendo, «Si vamos a caer, que sea corriendo». Al día siguiente, el video explotó en las redes sociales de manera inesperada. Comenzó con compartidos tímidos entre amigos y familiares, pero pronto se extendió por todo el país, llegando a periodistas deportivos y exatletas que se conmovieron con su determinación. Los comentarios eran una mezcla de aliento y escepticismo. Muchos decían que jamás llegarían a la final, pero otros ofrecían pequeños depósitos de 20, 30 pesos con mensajes de apoyo. «Corran por todas nosotras», escribió una señora de Veracruz. En 3 días recaudaron lo suficiente para cubrir las inscripciones y parte de los uniformes. Alejandra, que siempre había dudado de la generosidad de la gente, se quedó en silencio por largos minutos mirando la pantalla del celular, donde las notificaciones no paraban de llegar. Esa noche, por primera vez, entrenó con los hombros más ligeros, como si el peso de demostrar su valía ya no fuera solo de ella, sino de todos los que estaban creyendo. Con algo de dinero asegurado, las presiones internas comenzaron. La simple idea de representar a México, incluso sin el apoyo oficial de la federación, las presionaba a cada una de manera diferente. Cecilia empezó a entrenar compulsivamente, incluso cuando su cuerpo pedía a gritos descanso. Se metía en la pista a las 6 de la mañana, corriendo series largas hasta que las rodillas le ardían. Alejandra intentaba imponer un plan de entrenamiento con hojas de cálculo que encontraba en internet, pero nadie las corregía técnicamente. Paola libraba una batalla silenciosa contra el agotamiento y la culpa por dejar a su hijo con su madre por horas, mientras Lupita oscilaba entre la euforia y el miedo a lesionarse. Los cambios de testigo, un elemento crítico en el relevo, eran un desastre. El testigo se caía, se escapaba, volaba. Aún así, volvían al día siguiente, siempre. Era como si estuvieran apostando no solo en la carrera, sino en la oportunidad de reescribir sus historias. La presión aumentó aún más cuando comenzaron a recibir atención de la prensa. Un canal deportivo local hizo un reportaje corto sobre las 4 mexicanas que desafían lo imposible, y eso trajo tanto apoyo como críticas. Algunos comentaristas se burlaron del hecho de que entrenaran sin técnico y sin estructura. Un exdirigente de la federación llegó a decir públicamente que sería irresponsable permitir que compitieran. Alejandra se enfureció al ver aquello, pero Lupita fue quien pidió calma. Si respondemos, perdemos energía. Decidieron usar las críticas como combustible. Mientras tanto, las facturas se acumulaban. Incluso con las donaciones, aún faltaba dinero para los pasajes. Cecilia vendió su bicicleta. Paola empeñó un collar heredado de su abuela. Su obstinación comenzaba a parecer insana para quien las veía desde fuera, pero para ellas ya no había vuelta atrás.
Habían apostado todo en esa carrera y sabían que no soportarían fracasar. Faltando 2 semanas para el campeonato, lograron recaudar el dinero necesario para viajar. Cuando compraron los pasajes, lo celebraron como si ya hubieran ganado. Era solo el comienzo, pero para 4 mujeres que siempre fueron tratadas como invisibles, aquello significaba mucho. Entonces comenzaron una rutina de entrenamientos más rigurosa, ahora con la ayuda improvisada de un excorredor retirado que se ofreció a orientarlas voluntariamente. Él no tenía experiencia como técnico, pero sabía lo básico sobre estrategias y las ayudó a ajustar las salidas y el orden de las atletas. Decidieron que Alejandra abriría la prueba, seguida por Cecilia, luego Paola y, por último, Lupita cerraría como ancla. Cada día, los tiempos mejoraban un poco, y los cambios de testigo ya no eran un completo caos. Aún estaban lejos del nivel de las favoritas, pero por primera vez comenzaron a creer que, al menos, podían cruzar la línea de meta juntas. En la última semana antes del viaje, el ambiente entre ellas oscilaba entre tensión y complicidad. Entrenaban en silencio durante las series, pero luego se reían juntas de pequeñas tonterías, como si intentaran aliviar el peso que cada una cargaba. Paola aún se sentía culpable por pasar tanto tiempo lejos de su hijo, pero guardaba las fotos de él en el celular como combustible. Cecilia mantenía sus zapatillas casi agujereadas con cinta adhesiva, negándose a gastar ni un peso de más. Alejandra hacía listas interminables en su cuaderno, intentando prever todos los detalles del campeonato, mientras Lupita hacía estiramientos extras como quien intenta engañar a la edad. Todas estaban exhaustas, pero nadie hablaba de detenerse. La noche antes de embarcar, se reunieron en casa de Alejandra, comieron pasta simple y prometieron, de forma casi infantil, que cruzarían esa línea de meta juntas, incluso si fuera arrastrando todo su cuerpo. La llegada a la Ciudad de México fue un shock para ellas. Aunque todas eran mexicanas, ninguna había competido antes en un evento de esa dimensión, y la grandeza del Estadio Olímpico las dejó atónitas. El complejo parecía otro mundo. Pistas impecables, equipos con decenas de técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas y asesores. Ellas, con sus mochilas gastadas y uniformes cosidos por una amiga de la madre de Paola, parecían fuera de lugar. Aún así, caminaron juntas hasta el área de acreditación, con la cabeza en alto. Los demás equipos las miraban de forma curiosa, algunos con desdén abierto, otros con genuina curiosidad. «No importa lo que piensen», susurró Lupita. Esa noche, durmieron amontonadas en la pequeña habitación de un hostal que pudieron pagar, con los testigos de relevo guardados bajo las camas como tesoros. El silencio antes de dormir era denso, pero detrás del miedo también había una chispa de orgullo. Los primeros entrenamientos en el estadio oficial fueron una mezcla de humillación y aprendizaje. En los calentamientos, las estadounidenses y canadienses pasaban como flechas, con zancadas largas y técnicas impecables, mientras ellas parecían pesadas y descoordinadas. Los cambios de testigo, que habían estado mejorando, volvieron a fallar bajo la presión. Alejandra dejó caer el testigo 2 veces. Cecilia tropezó en los bloques. Paola casi se desploma de cansancio. Lupita, que normalmente mantenía la calma, se fue llorando discretamente al baño. Fue allí donde tuvieron la primera conversación realmente sincera desde que llegaron. Sentadas en el suelo frío del vestuario, admitieron sus miedos una por una. «Ellos esperan que fracasemos», dijo Paola. «Entonces vamos a sorprenderlos», respondió Cecilia, con los ojos rojos. Y así volvieron a la pista, no por confianza, sino por terquedad, y por saber que esa podría ser la única oportunidad que tendrían en la vida. Con el paso de los días, comenzaron a adaptarse al ambiente hostil. El excorredor que las
Ayudaba, enviaba mensajes de audio con consejos y ellas entrenaban en horarios alternos para evitar la presión de las favoritas. Aprendieron a observar a los otros equipos de lejos, estudiando sus ritmos, las curvas que hacían e incluso cómo se comunicaban con los ojos. Alejandra comenzó a salir más fuerte en las salidas. Cecilia ajustó el ritmo en el segundo tramo. Paola ganó una resistencia sorprendente y Lupita recuperó su velocidad en las últimas vueltas. Los tiempos caían poco a poco, casi imperceptiblemente, pero caían. Aún así, ninguna de ellas se atrevía a soñar con el podio. La meta era simple y parecía inalcanzable: completar la prueba sin errores. A medida que la competición se acercaba, el miedo no desaparecía, pero se transformaba en una tensión eléctrica que las mantenía firmes. Estaban listas para intentarlo. En la víspera de la prueba, el estadio estaba lleno incluso para los entrenamientos. Las gradas vibraban con banderas, tambores y gritos, y el olor a comida se mezclaba con el de caucho quemado de las pistas. Las mexicanas pasaron desapercibidas para la mayoría, y eso les dio un extraño confort. Entrenaron en silencio, concentradas, evitando mirar a los otros equipos. A la salida, encontraron a una pequeña afición que sostenía un cartel que decía: «Corren por nosotros». Ninguna de ellas supo qué decir, solo sonrieron tímidamente y siguieron caminando. Por la noche, en el hostal, se acostaron lado a lado en el suelo, sin camas suficientes. Nadie podía dormir. Lupita finalmente rompió el silencio. «Mañana, pase lo que pase, nadie podrá decir que no lo intentamos». Nadie respondió, pero todas estiraron las manos en la oscuridad y las unieron por unos segundos. Luego se quedaron quietas, cada una lidiando sola con el peso del mañana. El día de la prueba amaneció con el cielo despejado y el aire más frío de lo que esperaban. Se despertaron antes de la alarma, se pusieron los uniformes cosidos a mano y se dirigieron en silencio al estadio. Ninguna quiso admitirlo, pero todas temblaban, no de frío, sino de miedo. El estadio ya estaba casi lleno, y el sonido de los altavoces anunciando las pruebas parecía venir de otro mundo, distante y ensordecedor. En el calentamiento apenas se miraron, como si el mínimo gesto pudiera hacer que el frágil autocontrol que mantenían se desmoronara. Cuando llamaron a sus equipos a la zona de salida, sintieron las miradas de las favoritas sobre ellas como cuchillas. Las estadounidenses intercambiaban bromas, las canadienses calentaban con precisión mecánica. Ellas solo respiraron hondo, se alinearon y esperaron el disparo de salida. En ese instante, el mundo entero pareció callarse y solo el sonido del corazón de cada una permanecía. Alejandra fue la primera en la pista, con los dedos temblando sobre el bloque de salida. El disparo sonó y ella explotó hacia adelante con todo lo que tenía. Sabía que sus zancadas eran demasiado cortas y que los técnicos decían que eso la limitaba, pero en 1900 ese momento solo pensaba en mantener el ritmo. Las adversarias se dispararon como misiles a su lado, y por un instante casi se dejó abatir por la diferencia. Pero entonces se acordó de las madrugadas sola en esa pista agrietada, de los días en que nadie creyó en ella. Cuando pasó la curva final, ya estaba un poco atrás, pero aún viva en la prueba. Entró en la recta, forzó cada músculo y logró entregar el testigo a Cecilia a solo unos metros de las líderes. Se tambaleó al salir de la pista, los pulmones en llamas, pero con una sensación inédita. Por primera vez sentía que realmente pertenecía a ese lugar. Cecilia tomó el testigo con firmeza y salió disparada. El segundo tramo siempre había sido el más cruel para ella, exigiendo potencia y resistencia al mismo tiempo, y su cuerpo aún llevaba las marcas del agotamiento acumulado. Las favoritas sacaron ventaja rápidamente, pero ella no entró en pánico. Mantuvo el ritmo que había entrenado hasta la extenuación, respirando de forma cadenciosa y enfocándose en cada metro. Se acordó del calor de la panadería, del olor a pan que se le pegaba a la piel, de los clientes que la veían solo como una dependienta anónima más.
Aquello no era para demostrarles nada a ellos, era para demostrarse a sí misma que no era descartable. En la curva final logró acortar ligeramente la distancia, y cuando le pasó el testigo a Paola, lo hizo con un grito corto, casi feroz. Al salir de la pista, se desplomó en el suelo. El cuerpo le latía, pero los ojos le brillaban como nunca antes. Paola recibió el testigo como quien sostiene su propia vida. Era el tramo más temido por ella, aún reconstruyendo su cuerpo después del embarazo. Las primeras zancadas fueron pesadas, pero el instinto pronto tomó el control. Sentía las caderas ardiendo, los hombros tensos, y aún así no se detenía. Se acordó de las madrugadas en vela meciendo a su hijo, de las veces que oyó que debería aceptar sus límites. Cada una de esas palabras ahora parecía combustible quemándose por dentro. Al final de la primera curva, se dio cuenta de que no había perdido más distancia con las líderes, y aquello le dio fuerza. En el último tramo de la recta, se impulsó con un grito casi primal y le entregó el testigo a Lupita a pocos metros detrás de las canadienses. Salió cojeando, pero levantando el puño, sin poder decir nada. Sus ojos llorosos lo decían todo. Aún tenía un lugar en ese mundo, y acababa de demostrarlo. Lupita agarró el testigo con una frialdad que la sorprendió incluso a sí misma. La pista parecía alargarse delante de ella como un túnel interminable. Sabía que ese último tramo lo definiría todo, que era allí donde la experiencia tenía que hablar más fuerte que la edad. La canadiense que iba delante corría como una máquina, pero Lupita mantuvo la cabeza baja y el paso firme. Cada célula de su cuerpo gritaba que se detuviera, pero ella se esforzaba más. En la curva final oyó un rugido que venía de las gradas. No sabía si estaban animándolas a ellas o solo al espectáculo, pero ese sonido le entró profundo. En los últimos metros sacó lo que le quedaba en las piernas y cruzó la línea de meta pegada a la canadiense. Por un instante nadie supo quién había ganado. Lupita cayó de rodillas, el corazón desbocado, y miró a sus compañeras. Sabía que fuera cual fuera el resultado, habían hecho historia. Los segundos siguientes fueron un borrón de sonido y silencio mezclados. Las 4 mexicanas se quedaron de pie lado a lado, jadeando, mientras las pantallas gigantes del estadio repetían el final de la prueba a cámara lenta. El público contuvo la respiración. Las imágenes mostraban a Lupita cruzando la línea prácticamente al mismo tiempo que la canadiense, tan cerca que parecía imposible distinguirlas. Alejandra sostenía la mano de Paola con fuerza, mientras Cecilia mantenía los ojos fijos en el marcador electrónico como si pudiera forzarlo a cambiar. Entonces aparecieron los números. México en primer lugar, en 4 milésimas de segundo. Por un instante, el estadio se quedó en silencio absoluto. Luego vino la explosión. El sonido ensordecedor de las gradas osciló entre asombro y euforia. Lupita se llevó las manos a la cara y se cayó al suelo, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras Alejandra gritaba algo ininteligible, ahogada en lágrimas y sudor. La reacción de la afición mexicana fue inmediata y abrumadora. Banderas surgieron de todos los rincones del estadio, y el público comenzó a gritar sus nombres como si las conocieran de toda la vida. Algunos aficionados saltaron las barreras y corrieron a abrazarlas, y los guardias de seguridad tuvieron dificultades para contenerlos. Paola lloraba a lágrima viva, repitiendo que necesitaba llamar a su madre y contarle que el sacrificio había valido la pena. Cecilia abrazó a Alejandra con una fuerza que la dejó sin aliento, y Lupita aún temblaba cuando levantaron las manos juntas hacia la tribuna. Las cámaras captaron cada segundo, y la imagen de las 4, exhaustas e incrédulas, recorrió las redes sociales en tiempo real. Aún no habían procesado la victoria cuando fueron conducidas al área de entrevistas, donde los periodistas empujaban micrófonos y gritaban preguntas sobre el milagro mexicano. Ninguna sabía qué responder, solo reían y lloraban. Mientras esperaban la ceremonia de premiación, se sentaron en el suelo del túnel de acceso, aún con los uniformes, con los cuerpos latiendo y los ojos rojos. El ruido del estadio parecía lejano,
amortiguado. Alejandra mantenía la mirada perdida, como si estuviera intentando convencer a su propia mente de que aquello era real. Paola no soltaba el celular, intentando desesperadamente hacer una videollamada con su madre, que lloraba al otro lado de la línea mientras sostenía al nieto en brazos. Cecilia se pasó la mano por la cara y se dio cuenta de que aún estaba temblando. Lupita, tumbada de espaldas en el suelo frío, miraba al techo con una sonrisa cansada. Ninguna hablaba mucho. No era silencio por tristeza, sino por saturación, como si cada emoción hubiera llegado a su límite. Sabían que en pocos minutos subirían al podio y el mundo entero las vería como campeonas continentales. La ceremonia de premiación fue un torbellino. Cuando llamaron a México en primer lugar, el estadio se vino abajo. Subieron al podio de la mano, con los uniformes aún sudados y el pelo pegado por el esfuerzo. Cuando les colgaron las medallas doradas al cuello, con los himnos resonando por el estadio, ninguna pudo contener las lágrimas. Alejandra apretaba los ojos como si quisiera grabar cada segundo en su memoria. Cecilia temblaba tanto que casi se le cae la medalla. Paola sostenía la cinta con una mano y el pecho con la otra, sintiendo su corazón acelerado. Lupita miraba al horizonte con los ojos llorosos, sin decir nada. Cuando la bandera de México empezó a subir, toda la afición cantó al unísono. Era un sonido tosco y afinado solo por la emoción colectiva. Por primera vez se sintieron vistas, no como excepciones, sino como parte viva del país. Después de la premiación, fueron llevadas a una pequeña rueda de prensa improvisada. Las preguntas venían de todos lados, sobre el entrenamiento, la campaña de recaudación, los sacrificios personales, los planes para el futuro. Ninguna tenía respuestas elaboradas. Alejandra dijo que solo quería dormir. Cecilia se rió y contó que entrenaba entre hornadas de pan. Paola habló de su hijo con la voz quebrada y Lupita admitió que pensó en rendirse varias veces. Los periodistas parecían fascinados con su sencillez. Cuando les preguntaron cómo habían vencido a equipos con tanta más estructura, Alejandra respondió simplemente, corriendo. Fue la frase que recorrió el mundo esa noche, repetida como símbolo de resistencia y esperanza. Mientras tanto, los 4 testigos de relevo, rayados y gastados, reposaban en un rincón de la sala. Recuerdos silenciosos de todo lo que tuvieron que atravesar para llegar hasta allí. Lupita era la más mayor del grupo, con 33 años, y cargaba el peso de las miradas que la llamaban anticuada. Había sido campeona nacional una década antes, pero vio su carrera declinar entre lesiones y el abandono de patrocinadores que emigraron a atletas más jóvenes. Cuando aceptó la invitación de Alejandra para formar parte del relevo, mucha gente lo trató como una decisión desesperada. A Lupita no le importó. Trabajaba a tiempo parcial en una papelería para pagar las cuentas y entrenaba en las horas que le sobraban. En las primeras sesiones con las otras 3, se dio cuenta de que su experiencia podría equilibrar la impulsividad de las más jóvenes. Había algo sereno en su forma de dar consejos prácticos y señalar errores con firmeza, pero sin arrogancia. Con el tiempo, se convirtió en una especie de hermana mayor del equipo, incluso cuando sus propias piernas le dolían tanto que necesitaba esconder las lágrimas en el vestuario. Los entrenamientos en la pista improvisada en 1900 Iztapalapa se volvieron rutina. Las 4 se encontraban a las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, porque el calor del mediodía era insoportable en el asfalto agrietado. Usaban cronómetros viejos y anotaban los tiempos en cuadernos escolares, intentando calcular si estaban evolucionando. La pista tenía agujeros que obligaban a cada zancada a ser cuidadosa, y las zapatillas gastadas mostraban lo lejos que estaban de la estructura de sus rivales. Aún así, cada repetición parecía reforzar el vínculo entre ellas. Había días en que entrenaban en silencio absoluto, concentradas. Otros días se reían de chistes tontos mientras estiraban, intentando alejar el miedo a no ser lo suficientemente buenas. Cuando terminaban, se sentaban en la acera y se repartían barras de proteína compradas con monedas. Cada una volvía después a su rutina común: trabajo,
hijos, estudios, como si guardaran ese sueño colectivo en un rinconcito secreto del día. Cecilia era la más reservada del grupo. Venía de un pueblo pequeño en Guerrero, donde entrenaba sola en el camino de tierra que llevaba al mercado local. Cuando se mudó a la Ciudad de México, durmió durante meses en el sofá de una prima y hacía limpiezas para poder pagar la alimentación deportiva. Al principio, se sentía fuera de lugar entre las otras tres, que parecían más seguras de sí mismas. Pero bastaron unos pocos entrenamientos para que Alejandra se diera cuenta de la impresionante resistencia que Cecilia tenía. Incluso, exhausta, mantenía el ritmo, como si corriera impulsada por algo más profundo. Poco a poco, comenzó a hablar más, a contar historias graciosas de su infancia y a reírse de los chistes de Paola. A pesar de ser tímida, era la que más prestaba atención a los detalles técnicos, estudiando videos en el celular y proponiendo pequeños ajustes. Con el tiempo, las otras pasaron a confiar en su mirada atenta, reconociendo en ella un tipo de liderazgo silencioso, pero firme. Mientras entrenaban, los comentarios de descrédito crecían en las redes sociales. Algunos decían que el equipo era un proyecto amateur y que deberían rendirse antes de pasar vergüenza contra potencias como EU y Canadá. Alejandra intentaba ignorarlos, pero a veces lloraba a escondidas en el baño de su casa con miedo de que tuvieran razón. Lupita, por otro lado, decía que aquello era señal de que estaban siendo notadas. Paola, con su forma directa, respondía a algunas críticas, recordando que nadie allí estaba usando dinero público. Cecilia simplemente se callaba y entrenaba aún más duro. La presión oscilaba entre la motivación y el desánimo, pero el momento que más las fortaleció fue cuando recibieron un video de niños de una escuela pública corriendo con cintas rojas en el brazo y gritando sus nombres. La profesora escribió: "Ellos creen en ustedes". Aquello se convirtió en el mantra del equipo: correr por esos niños que veían en ellas un espejo de esperanza. La campaña de recaudación en línea creció más allá de lo esperado. Comenzó con familiares y amigos cercanos, pero pronto desconocidos de todo el país empezaron a donar. Algunos mandaban mensajes contando que también habían sido atletas y se habían rendido por falta de apoyo. Otros decían que las cuatro representaban la valentía que le faltaba al deporte mexicano. En pocas semanas recaudaron lo suficiente para uniformes nuevos, pasajes, hospedaje y alimentación durante el campeonato. Fue un alivio colectivo, pero también aumentó el peso de la responsabilidad. Ahora no corrían solo por ellas mismas, corrían por todos los que habían invertido fe y dinero en ese sueño. El día que recibieron los uniformes, posaron juntas para una foto simple, sonriendo frente al muro grafitado de la pista de Iztapalapa. La imagen se volvió viral, con miles de compartidos y comentarios llamándolas las cuatro valientes. Por primera vez, comenzaron a creer que tal vez sí podían sorprender. A medida que el campeonato se acercaba, la rutina se volvió aún más intensa. Comenzaron a entrenar 2 veces al día, alternando entre entrenamientos de velocidad, resistencia y técnica de pases del testigo. Los pases eran el punto más crítico. Bastaba un error y toda la carrera estaría perdida. Alejandra y Paola, por ser las más explosivas, se quedaban con los tramos iniciales. Cecilia iba en el tercer tramo, garantizando estabilidad, y Lupita cerraba, con su experiencia, para mantener el ritmo bajo presión. Cada entrenamiento era filmado con el celular de un amigo y luego analizado por la noche, en reuniones improvisadas en la casa de Paola, mientras sus padres cuidaban a su bebé para que pudiera concentrarse. Incluso con el cansancio acumulado, nadie faltaba. Los dolores musculares, las ampollas en los pies y las noches mal dormidas parecían pequeñas ante la idea de entrar en ese estadio y demostrar que ellas pertenecían a ese nivel. La víspera del viaje fue un día silencioso. Se encontraron en la pista de Iztapalapa para el último entrenamiento ligero, solo algunas carreras cortas y estiramientos. El cielo estaba nublado y el viento traía olor a lluvia, pero nadie parecía notarlo.
Cuando terminaron, se quedaron paradas por un tiempo, mirando el lugar donde todo había comenzado. Los agujeros en el suelo, el muro descascarado, las zapatillas viejas. No era tristeza, era gratitud. Cada una recordaba lo que había tenido que sacrificar para llegar hasta allí. Paola abrazó a las otras y dijo en voz baja: «Ya ganamos». Ninguna respondió, pero todas sintieron lo mismo. Se fueron en silencio, con los uniformes doblados dentro de sus mochilas, conscientes de que el día siguiente cambiaría sus vidas de alguna manera, ya sea que ganaran o perdieran, jamás serían las mismas después de esa experiencia. La llegada al estadio en la Ciudad de México fue un shock para las cuatro. Estaban acostumbradas a correr en pistas agrietadas, y ahora pisaban un piso azul impecable, rodeado por gradas gigantes, pantallas y cámaras por todos lados. El olor a productos nuevos, la música alta y el bullicio de los periodistas las dejaron momentáneamente aturdidas. Alejandra sostenía el testigo con fuerza, como si fuera un ancla para no perderse en esa inmensidad. Lupita observaba cada detalle, intentando esconder el miedo a que sus piernas no reaccionaran en el momento justo. Cecilia caminaba con la cabeza baja, murmurando el tiempo de paso que había memorizado. Paola, con los ojos llorosos, pensaba en el hijo que se había quedado con sus padres. Era como si el mundo entero finalmente hubiera notado su existencia, y ahora quisiera ver si eran dignas de estar allí. Por primera vez sintieron el peso real de la expectativa nacional. En la mañana del día de la prueba casi no pudieron comer. El desayuno en el hotel parecía de otro planeta. Frutas exóticas, yogures, panes artesanales. Comer se volvió una tarea difícil, con los estómagos revueltos por la ansiedad. Lupita sugirió que caminaran un poco fuera para aliviar la tensión. Terminaron dando vueltas silenciosas por la cuadra, esquivando a fotógrafos y curiosos que intentaban reconocerlas. Al volver, recibieron la visita inesperada de un grupo de jóvenes corredoras mexicanas que estaban allí solo para ver el campeonato. Ellas les entregaron a las 4 pequeñas pulseras rojas con la inscripción «Corremos por todas». Alejandra no pudo contener las lágrimas y guardó la pulsera en el bolsillo de su chándal. Fue un gesto simple, pero que disipó parte del miedo. Le recordó que no estaban solas. Incluso si perdían, ya habían tocado muchas vidas. Y por un instante, eso pareció más importante que cualquier medalla. El calentamiento en el túnel del estadio fue un torbellino de sensaciones. Los equipos de Estados Unidos y Canadá rebosaban confianza, con ropa de compresión nueva, entrenadores a su alrededor y cronómetros de última generación. En contraste, las mexicanas hacían estiramientos discretos, riéndose entre ellas para esconder el nerviosismo. Paola masajeaba los hombros de Cecilia, que temblaba de frío, incluso bajo el calor de la luz artificial. Alejandra hacía carreras cortas, intentando ignorar las miradas de desdén lanzadas por algunas rivales. Lupita respiraba profundamente, concentrándose en mantener la mente en calma. Cuando anunciaron la llamada para la pista, el corazón de las 4 parecía latir al mismo compás. Era el momento que habían imaginado miles de veces. Cada gota de sudor, cada crítica tragada, cada madrugada de entrenamiento sin certeza de nada. Todo culminaba allí. El miedo aún existía, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, una valentía silenciosa y terca. Cuando pisaron la pista, el sonido de las gradas las golpeó como una ola. Eran gritos, bocinas, tambores, banderas de México ondeando por todas partes. No esperaban aquello. Creían que estarían solas contra el mundo, pero allí había miles de personas gritando sus nombres. Alejandra sintió un escalofrío subir por su espalda. Cecilia se mordió el labio para no llorar. Paola miró rápidamente a la pantalla gigante y vio una imagen de su hijo con sus abuelos sosteniendo un cartel que decía «Corre, mamá». Lupita levantó el brazo, agradeciendo con un gesto contenido. La energía era tan intensa que el nerviosismo dio lugar a una extraña calma. Se alinearon en la línea de salida, ajustaron los tacos y se miraron brevemente,
como quien lo dice todo sin necesidad de hablar. No solo estaban representando a un país, estaban defendiendo una historia entera de resistencia y amor por lo que hacían, costara lo que costara. El disparo de salida resonó y Alejandra se disparó. Sus pasos cortos y potentes rasgaron el aire, ignorando los cuchicheos de que era demasiado baja para la élite. Logró mantenerse cerca de las estadounidenses en el primer tramo, entregándole el testigo a Paola sin errores. Paola partió como un rayo, el rostro tenso y el cuerpo inclinado hacia adelante, impulsada por una fuerza que parecía venir de todos los sacrificios que había hecho desde el parto. En medio de la curva, superó a la canadiense y le entregó el testigo a Cecilia en la segunda posición general. Cecilia mantuvo el ritmo firme, mirando solo hacia adelante, como hacía en los caminos de tierra de su pueblo. Cuando le pasó el testigo a Lupita, el estadio explotó en gritos. Lupita lo tomó con firmeza y salió en persecución de la estadounidense líder, cada músculo luchando contra el tiempo. Era ahora o nunca, los 400 metros que podrían cambiarlo todo. Los últimos metros parecieron una eternidad. Lupita sentía que cada músculo le gritaba, el corazón casi se le salía del pecho, pero no disminuía el ritmo. La estadounidense que iba delante parecía inalcanzable, pero algo dentro de ella se empeñaba en creer. El público vibraba y el sonido de los tambores se mezclaba con su propio paso acelerado. Cada respiración le ardía y el aire parecía pesar. Lupita se acordaba de todos los días en que dudaron de ella. Técnicos, excompañeros, críticos en línea, incluso algunos familiares. Ahora cada duda se transformaba en energía pura. La curva final llegó y ella avanzó con todo lo que tenía, sintiendo el testigo vibrar en su mano como si tuviera pulso. La línea de meta estaba delante. Los últimos metros se extendían ante su fuerza de voluntad. El marcador electrónico aún no mostraba el resultado, pero Lupita lo sabía. Ese esfuerzo era histórico. Cuando cruzaron la línea, un silencio momentáneo se apoderó del estadio, como si todos estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Lupita cayó de rodillas, jadeando, sin poder creer lo que su cuerpo había hecho. Alejandra corrió hacia ella y la abrazó. Paola cayó de espaldas, riendo y llorando al mismo tiempo, y Cecilia, aún aturdida por el esfuerzo, levantó los brazos, sin poder pronunciar palabra. El marcador finalmente se iluminó. México en primer lugar, por 4 milésimas de segundo. El mundo pareció detenerse por un instante. No era solo una victoria deportiva, era la prueba de que ellas podían desafiar cualquier expectativa, incluso cuando el mundo les decía que no serían capaces. El equipo se abrazó, las lágrimas se mezclaron con el sudor y a nadie le importaba nada más que ese momento que llevarían para siempre como prueba de que el esfuerzo, la unión y la valentía podían superar cualquier barrera. La explosión de la afición fue abrumadora. Banderas mexicanas surgieron en todos los rincones. La gente corrió a rodear al equipo, intentando tocar, abrazar, saludar a esas mujeres que habían roto todas las expectativas. Paola apenas podía respirar de tanto llorar, mientras Alejandra y Cecilia se apoyaban para no caerse. Lupita, aún de rodillas, levantó la cara al cielo, absorbiendo el calor humano y la emoción colectiva. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada aplauso, consolidaba aquello que parecía imposible solo semanas antes. Ellas no estaban allí solo por ellas mismas. Estaban allí representando a miles de historias de sacrificio, esfuerzo y determinación. Por primera vez sintieron que sus vidas y elecciones valían algo más de lo que imaginaban. El oro no era solo material, sino la validación de todo el camino que recorrieron juntas. En la rueda de prensa, las preguntas surgían sin parar. Los periodistas intentaban descubrir cómo habían vencido a equipos con décadas de inversión y estructura. Alejandra respondió simplemente que entrenaron y creyeron, mientras Paola hablaba sobre la campaña de recaudación que hizo posible el viaje.
Cecilia, tímida, contó de las madrugadas en que corría sola en el camino de tierra, y Lupita añadió la importancia de la experiencia y la unión del equipo. Ninguna dijo nada demasiado técnico. Hablaron solo con la sinceridad que llevaban. Cada frase transmitía la historia de superación que nadie más conocía. La prensa, impresionada con su naturalidad, comenzó a difundir la historia como un ejemplo de valentía y determinación. Esas 4 mujeres anónimas se convirtieron en un símbolo de que el talento y el tesón pueden superar desigualdades que parecían insuperables. Cuando volvieron al hotel, exhaustas y aún con los uniformes sudados, pasaron horas simplemente sentadas, sin hablar. El silencio era de alivio, incredulidad y reconocimiento mutuo de lo que habían logrado. Paola llamó a su madre, llorando de emoción, mostrando la medalla por la cámara, mientras Alejandra escribía mensajes de agradecimiento a todos los que habían ayudado en la campaña. En línea, Cecilia miraba al techo, aún absorbiendo la intensidad de la prueba, y Lupita guardaba los testigos como tesoros, recordando cada paso que las había traído hasta allí. Ninguna sabía cómo procesar todo de inmediato, pero todas sabían que ese mes, esas semanas de sacrificio y dedicación, habían cambiado sus vidas para siempre. Por primera vez, sintieron que lo imposible podía hacerse realidad, incluso sin recursos, incluso sin apoyo, solo con corazón, determinación y una unión inquebrantable. En los días siguientes, el impacto de la victoria comenzó a extenderse. Redes sociales, periódicos y programas de televisión discutían la hazaña de las 4 mexicanas como algo histórico. Alejandra y las demás comenzaron a recibir mensajes de jóvenes corredoras de todo el país, diciendo que se inspiraban en ellas. Cada comentario reforzaba la sensación de que ese oro no era solo de ellas, sino de todos los que creyeron y apoyaron, incluso desde lejos. El efecto emocional fue inmediato. Se dieron cuenta de que por unas horas habían dado voz a esas atletas olvidadas, a las niñas que nunca tuvieron la oportunidad de competir profesionalmente, e incluso a los padres que trabajaban duro para sostener los sueños de sus hijos. No era solo gloria, era representatividad. Cada medalla colgada al cuello llevaba un significado más grande que cualquier resultado deportivo, el de demostrar que persistir a pesar de todo podía transformar vidas. La repercusión también llegó a 1900 y las federaciones deportivas nacionales. Algunos dirigentes que antes ignoraban al 4x400 mexicano comenzaron a llamar, ofreciendo apoyo y patrocinadores. Aunque desconfiadas, las 4 entendieron que ese reconocimiento era consecuencia de su esfuerzo, no de favores o política. Paola sentía una mezcla de alegría y extrañeza. Siempre imaginó que jamás sería llamada de vuelta al escenario deportivo, y ahora recibía invitaciones a programas de entrenamiento y patrocinios. Cecilia, más práctica, notaba contactos y pedía tiempo para evaluar cada propuesta. Lupita respiraba hondo, dándose cuenta de que su experiencia finalmente era valorada. Alejandra sintió que por primera vez había conquistado algo que nadie podría quitarles. El mes que comenzó con miedo, esfuerzo e incertidumbre terminaba mostrando que cada sacrificio valió más de lo que podrían imaginar. El regreso a casa fue una experiencia casi surrealista. Las 4 fueron recibidas por familiares, amigos y aficionados en un aeropuerto lleno, con carteles y gritos de celebración. Paola corrió directamente hacia su hijo, que la abrazó sin entender mucho, pero transmitiendo amor puro e inmediato. Alejandra se emocionó al ver a sus padres llorando de orgullo. Cecilia sonrió discretamente, aún asimilando todo. Lupita sintió una mezcla de alivio y satisfacción, dándose cuenta de que todos los años de esfuerzo y sacrificio finalmente habían valido la pena. El país entero parecía haber celebrado junto a ellas. Por primera vez, sintieron que no corrían solo por medallas, sino por representatividad, esperanza y orgullo de ser mexicanas. La sensación de pertenencia, reconocimiento y victoria colectiva quedó grabada en cada una, como una cicatriz emocional positiva que jamás se borraría.
En los meses siguientes, la vida de cada una comenzó a cambiar gradualmente, pero de forma concreta. Alejandra fue invitada a entrenar a jóvenes promesas, asumiendo el papel de mentora y compartiendo todo lo que aprendió. Paola consiguió patrocinio y pasó a entrenar en mejores condiciones, siempre con su hijo presente en los entrenamientos matutinos. Cecilia comenzó a trabajar como asesora técnica en clubes locales, ayudando a atletas que nunca tuvieron oportunidades. Y Lupita decidió crear un pequeño programa de rehabilitación para corredoras veteranas. Todas continuaban entrenando, pero ahora había estructura, apoyo y recursos. La experiencia del mes trascendental no desapareció. Por el contrario, se convirtió en una referencia interna para todas ellas, recordándoles que el esfuerzo sin garantía de resultado podía generar algo más grande que medallas: legado, inspiración y transformación de vidas a su alrededor. Las cuatro se reunieron algunas veces después del campeonato para rememorar lo que habían vivido. Sentadas en un parque, hablando sobre los testigos, los entrenamientos y las madrugadas, se dieron cuenta de que la victoria no era solo deportiva, sino también emocional. Cada historia personal se transformó en combustible para otras personas. Se reían de los pequeños fallos durante los entrenamientos y lloraban al recordar el esfuerzo colectivo que parecía imposible. La medalla de oro se convirtió en un símbolo de resiliencia, no solo de talento. Y aunque la vida siguió con sus altibajos, el mes trascendental permaneció vivo en cada una como un recuerdo de lo que juntas lograron. Demostrar que la unión, la valentía y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Las redes sociales seguían ardiendo semanas después de la victoria. Videos de la carrera eran compartidos incesantemente y fragmentos de las entrevistas se volvieron memes de orgullo nacional. Alejandra recibió mensajes de niñas que nunca habían participado en deportes formales, diciendo que ahora querían intentar el atletismo. Paola ganó invitaciones para dar charlas en escuelas, compartiendo la experiencia de conciliar maternidad y entrenamiento profesional. Cecilia empezó a recibir propuestas para escribir artículos y dar cursos sobre resistencia y enfoque. Lupita recibió invitaciones para comentar carreras en canales de televisión y participar en programas de fomento del deporte femenino. Cada reconocimiento externo traía alegría, pero también responsabilidad. Se dieron cuenta de que su victoria trascendió la competición y se transformó en inspiración para miles de personas que ahora veían que la dedicación, la unión y el corazón sí podían desafiar cualquier barrera. El impacto de la victoria se sintió también dentro de las familias de las atletas. Paola pasaba horas al teléfono con parientes intentando transmitir la felicidad de su hijo, que no entendía completamente, pero que celebraba con abrazos y sonrisas. Alejandra fue a visitar a su madre, que lloró al tocar la medalla, recordando las noches en vela y las dificultades enfrentadas. Cecilia finalmente logró dar consuelo a sus padres, que siempre la incentivaron, mostrándoles que cada esfuerzo fue reconocido. Lupita recibió llamadas de hermanos y sobrinos, todos sorprendidos y orgullosos. En ese momento, entendieron que vencer no significaba solo superar a los adversarios, sino también sanar y validar años de lucha personal. El oro era tangible, pero el sentimiento de conquista emocional y familiar se volvió más valioso que cualquier medalla física. Con el tiempo, comenzaron a ser invitadas a participar en proyectos sociales y programas de entrenamiento comunitario. Alejandra lideraba talleres de carrera para niñas en barrios periféricos. Paola visitaba escuelas con su hijo, contando su trayectoria e incentivando a madres e hijos a perseguir sus sueños. Cecilia organizaba charlas sobre disciplina y enfoque, mostrando cómo la persistencia puede superar obstáculos financieros y sociales. Lupita coordinaba encuentros de corredoras veteranas, motivando a mujeres que, como ella, habían sido desacreditadas por el tiempo.
Cada actividad se transformaba en un ciclo de inspiración, donde ellas recibían tanto como daban. Lo que comenzó como una carrera se expandió a un legado vivo, tocando vidas que jamás podrían imaginar que serían impactadas por 4 mujeres determinadas. A pesar de toda la visibilidad, no olvidaron las dificultades reales que enfrentaron antes del campeonato. Los recuerdos de la pista agrietada, de las zapatillas gastadas, de las madrugadas sin dormir y de las comidas sacrificadas permanecían vivos. Siempre que se reunían, se reían y contaban los detalles más improbables de los entrenamientos, la lluvia que transformaba la pista en barro, el viento que casi derriba a Paola, los cuchicheos de los vecinos. Esas memorias funcionaban como un recordatorio tangible de que el camino hacia el oro fue arduo y que, sin esas experiencias, nada de lo que conquistaron sería posible. La victoria se volvía aún más dulce porque era el resultado del dolor, el esfuerzo y la unión. Cada obstáculo superado se transformaba en historia para inspirar a las próximas generaciones de atletas. Con el paso de las semanas, el equipo se dio cuenta de que su mes trascendental había creado una narrativa nacional sobre el valor del esfuerzo colectivo. Escuelas comenzaron a usar sus historias en clases de educación física, clubes deportivos las mencionaban como ejemplo de dedicación, y programas de televisión las llamaban para contar cómo mantuvieron la fe ante el desprecio y la escasez de recursos. Alejandra, Cecilia, Paola y Lupita entendían que esa narrativa no se trataba solo de una carrera, sino de un símbolo de esperanza. E incluso en momentos de cansancio, dudas o críticas, se acordaban del estadio, de la línea de meta y del grito de la afición. Sabían que por un mes entero habían transformado sus vidas y las de otros, mostrando que la perseverancia, la unión y la valentía pueden cambiar historias que parecían escritas por el fracaso. El impacto de la victoria se extendió también al ambiente deportivo femenino en el país. Entrenadoras y atletas más jóvenes comenzaron a ver posibilidades donde antes había barreras invisibles. Paola notaba a niñas intentando imitar su ritmo en los entrenamientos, mientras Alejandra recibía fotos de jóvenes corredoras con cintas rojas en la muñeca, símbolo de inspiración directo del equipo del 4x400. Cecilia empezó a ser buscada por clubes para ayudar en el desarrollo técnico de atletas en situación de vulnerabilidad. Lupita, por su parte, recibió invitaciones para charlas motivacionales, pero siempre insistía en hablar sobre el esfuerzo diario y la persistencia, evitando cualquier glamour exagerado. Cada gesto, cada conversación y cada entrenamiento compartido reforzaba que la victoria no era solo personal, sino colectiva, y que el efecto de un mes intenso podía reverberar por años en la vida de muchas otras atletas que jamás habían sido valoradas. A pesar del reconocimiento, cada una mantenía su rutina simple. Alejandra volvía al trabajo como monitora de una escuela de atletismo, pero ahora con más respeto y autoridad. Paola conciliaba los entrenamientos con el cuidado de su hijo y aún atendía invitaciones para eventos, siempre recordando que el foco principal seguía siendo la práctica deportiva. Cecilia se dedicaba a los análisis técnicos, pero continuaba corriendo en el mismo camino de tierra cuando podía, solo por hábito y amor al deporte. Lupita mantenía los encuentros con veteranas y amigos, recordando que la edad no debía ser una barrera. Esa sencillez era lo que mantenía al grupo anclado en la realidad, evitando que la fama momentánea cambiara quiénes eran. Cada medalla y cada reconocimiento externo servían como incentivo, pero no como cambio de valores o rutina. Las 4 continuaron reunidas para entrenamientos regulares, incluso sin una competición inminente. Para ellas, la rutina de entrenamiento pasó a ser un ritual de mantenimiento de lo que conquistaron: unión,
disciplina y enfoque. Cada carrera les recordaba el esfuerzo colectivo que las llevó al oro, y cada paso era una reafirmación de que juntas eran más fuertes. Las conversaciones en los intervalos hablaban menos de glorias y más de técnicas, ajustes y apoyo mutuo. El vínculo creado en ese mes trascendental se convirtió en algo permanente, una confianza profunda que ninguna derrota futura podría derribar. Ellas entendían que la medalla era solo la consecuencia visible de meses de esfuerzo invisible y que la verdadera victoria residía en la superación diaria, en el trabajo silencioso y en la persistencia. La repercusión internacional también comenzó a surgir. Periodistas extranjeros destacaron la hazaña, elogiando la valentía y la dedicación del cuarteto mexicano frente a equipos con décadas de inversión. Paola recibió mensajes de atletas de otros países, reconociendo la importancia de vencer incluso sin estructura. Alejandra respondió a preguntas sobre cómo mantuvieron la unión en medio de la presión, mientras Cecilia explicaba los métodos de entrenamiento improvisados que funcionaron. Lupita, siempre pragmática, enfatizó que cada victoria venía de la consistencia, no de la suerte. El equipo se dio cuenta de que su mes trascendental ahora tenía un impacto mayor de lo previsto. No solo habían conquistado un título, sino que también habían cambiado la percepción sobre el potencial del atletismo femenino mexicano, convirtiéndose en una referencia internacional de determinación y superación. Al reunirse al mes siguiente, decidieron documentar sus experiencias para inspirar a otras corredoras. Cada una escribió sobre sacrificios personales, entrenamientos difíciles, dudas y críticas enfrentadas. Paola habló sobre la maternidad, Alejandra sobre el prejuicio por la altura, Cecilia sobre la pobreza y Lupita sobre la edad. Juntas organizaron todo en una guía de motivación práctica que comenzó a circular en escuelas y clubes deportivos. El objetivo no era solo relatar la victoria, sino mostrar el camino que las llevó hasta ella. Cada página recordaba que el oro no era mágico, era fruto de la dedicación diaria, la paciencia y la valentía. El mes trascendental había creado no solo una historia de victoria, sino un registro concreto de superación que podría tocar e inspirar a generaciones futuras de atletas mexicanas. La rutina del equipo después del campeonato no disminuyó la intensidad de su compromiso con el deporte. Alejandra continuaba entrenando con enfoque total, pero ahora dedicaba horas a orientar a jóvenes atletas en clubes comunitarios, transmitiendo técnicas, disciplina y la importancia de creer en sí mismas. Paola equilibraba la vida doméstica con el entrenamiento y los eventos motivacionales, siempre recordando incluir a su hijo en los momentos de superación, mostrando que la maternidad y la dedicación deportiva podían coexistir. Cecilia pasó a dedicarse a programas de capacitación para atletas de bajos recursos, ayudándolos a organizar entrenamientos y estrategias, además de mantener su propia condición física. Lupita invertía su tiempo en encuentros con corredoras veteranas, reforzando que la edad no era un límite y que la experiencia valía tanto como la velocidad. Juntas, continuaban entrenando en los mismos horarios, compartiendo historias de dificultades, estrategias de entrenamiento y motivación diaria, reforzando que su mes trascendental no era solo un recuerdo, sino una práctica constante. El reconocimiento que recibieron comenzó a traducirse en oportunidades concretas, pero cada una tomó decisiones de forma cautelosa. Alejandra rechazó invitaciones para entrenar en clubes de alto nivel fuera del país, prefiriendo permanecer cerca de la comunidad que la había apoyado. Paola aceptó invitaciones para charlas y eventos locales, pero mantuvo su prioridad en su hijo y en el equipo. Cecilia comenzó a coordinar pequeños programas de entrenamiento en escuelas públicas, compartiendo ejercicios de resistencia y estrategias
academias que funcionaron incluso con recursos limitados. Lupita se dedicaba a orientar a atletas veteranas, incentivando a quienes ya habían sido desacreditadas o subestimadas. Cada paso era cuidadosamente sopesado, garantizando que las oportunidades externas no interfirieran con la misión que habían iniciado juntas. La medalla de oro y el mes trascendental seguían siendo el punto de referencia, recordándoles que cada conquista, grande o pequeña, venía del esfuerzo diario, del apoyo mutuo y de la valentía de persistir incluso ante las adversidades aparentes. La fama momentánea trajo desafíos inesperados. Periodistas, redes sociales y patrocinadores pasaron a presionarlas para que hicieran declaraciones, fotos y apariciones públicas, a veces dejándolas exhaustas. Paola sentía el peso de ser madre y aún cumplir con todas las expectativas externas, mientras Alejandra lidiaba con peticiones de entrevistas e invitaciones de televisión. Cecilia, siempre reservada, tuvo que aprender a manejar las cámaras y las preguntas sin perder la autenticidad, y Lupita tenía que equilibrar su papel de mentora con su vida personal. A pesar del cansancio, todas reconocían que la visibilidad era una herramienta para inspirar a otras atletas, mostrar que el talento femenino en México podía competir de igual a igual y abrir puertas para quienes no tenían voz. Cada desafío externo reforzaba la importancia del trabajo conjunto, recordándoles que el mes trascendental era solo el comienzo de un impacto que trascendería cualquier medalla. El equipo decidió crear una rutina simbólica para mantener viva la memoria de ese mes que cambió sus vidas. Una vez por semana se reunían en la pista improvisada de Iztapalapa, corriendo juntas como al principio, recordando los entrenamientos más difíciles, los errores y los aciertos. Cada zancada estaba cargada de significado, una mezcla de nostalgia, gratitud y recuerdo de lo que enfrentaron. Paola le mostraba a su hijo dónde todo comenzó. Alejandra explicaba detalles técnicos de los pases del testigo. Cecilia recordaba las madrugadas solitarias de entrenamiento y Lupita contaba cómo la experiencia había fortalecido la confianza de todas. Esa rutina no tenía objetivo de competición, era un rito de preservación de la memoria, de la unión y del esfuerzo que les permitió llegar a la cima. Era una forma de decirse a sí mismas y a todos los que la seguían: cada conquista exige persistencia diaria, valentía y solidaridad. Con el tiempo, se dieron cuenta de que la victoria y el mes trascendental habían creado un legado. Escuelas y clubes de carrera comenzaron a usar sus historias como ejemplo de dedicación y resiliencia. Alejandra veía a jóvenes intentando imitar los entrenamientos que ella lideraba. Paola presenciaba a madres inspirándose para retomar actividades físicas. Cecilia coordinaba grupos de atletas que antes creían que era imposible competir. Y Lupita organizaba talleres sobre longevidad en el deporte. Cada gesto de inspiración reforzaba el impacto de lo que habían vivido juntas. El oro conquistado se transformó en un símbolo, pero la verdadera transformación estaba en el efecto multiplicador de su valentía, esfuerzo y unión. El mes trascendental dejó cicatrices emocionales que servían como un recordatorio constante de que, a pesar de todas las adversidades, la determinación y el corazón pueden crear cambios reales, visibles y duraderos en la vida de muchas personas. El impacto de esa carrera permaneció vivo en cada una de maneras diferentes. Alejandra sentía un orgullo silencioso cada vez que veía a niñas corriendo en clubes comunitarios, acordándose de cuánto había luchado para estar allí. Paola veía en la sonrisa de su hijo la confirmación de que sus sacrificios valían la pena y que el deporte podía coexistir con la maternidad.
Cecilia se sentía recompensada al darse cuenta de que sus métodos improvisados de entrenamiento ahora eran referencia para jóvenes atletas en comunidades carenciadas. Lupita entendía que la edad jamás sería una barrera y que su experiencia tenía un valor inestimable. Juntas se dieron cuenta de que el mes trascendental no era solo un capítulo aislado, sino un legado vivo de valentía, dedicación y unión, que continuaría inspirando y transformando vidas, recordando que las victorias de corazón y esfuerzo son más duraderas que las medallas o los trofeos. Incluso años después, el recuerdo de ese mes permanecía como una cicatriz emocional positiva, marcada, presente y transformadora. Cada dolor, cada noche de entrenamiento, cada crítica ignorada había moldeado no solo a corredoras, sino a mujeres más fuertes, conscientes de su valor y capaces de inspirar a otros. Cuando se reunían, hablaban sobre la carrera, se reían de los pequeños fallos y se acordaban del momento exacto en que cruzaron la línea de meta ganando por solo 4 milésimas de segundo. Era el símbolo de que no importa el tamaño de las dificultades, la unión, la perseverancia y la valentía pueden generar resultados extraordinarios. El oro físico era solo un reflejo de algo más grande, la superación diaria y la prueba de que los sueños pueden hacerse realidad, incluso cuando nadie cree. El legado de las 4 mexicanas se consolidó en el deporte nacional y en la memoria colectiva del país. La carrera de un mes trascendental no solo les trajo una medalla de oro, sino que abrió caminos para otras mujeres en el atletismo, mostró la importancia del esfuerzo conjunto y transformó sus vidas personales. Cada paso en ese 4x400 se convirtió en una referencia de valentía y cada obstáculo superado se transformó en inspiración para todos los que necesitaban creer que sería posible. El mes que comenzó con incertidumbre, sacrificios y miedo terminó como prueba de que la dedicación, la unión y el corazón son fuerzas capaces de desafiar cualquier adversidad. Y así, la historia de las 4 corredoras mexicanas permanece viva, recordando que la verdadera victoria está hecha de perseverancia, valentía y amor por lo que se hace, dejando marcas que el tiempo jamás borrará.